Esta historia la contó Herodoto en el siglo V antes de Cristo, o sea, 2400 años antes de nuestros días actuales. El tesoro de Rampisinito. A través de las magias de las palabras, permíteme contarte este cuento. Y cuentan que este rey llegó a tener tal cantidad de riquezas de plata cual ninguno de los que después le sucedieron pudo. Pero de igual tamaño era su miedo a que esas riquezas le fueran robadas. Así es de que se ingenió una idea y creó una bodega, cosa que desde el mismo palacio él pudiese entrar a su tesoro. Esta bodega debía estar bien guardada. Le puso unas puertas de seguridad, cintos, cosa que completamente él supiera que su tesoro estaba allí seguro. El obrero que se encargó de construirla, obrando con mala intención, la dispuso con engaño y colocó una de las piedras de forma que dos hombres, o tal vez uno, pudiera sacarla del muro con facilidad. Cuando estuvo terminado su trabajo, el rey depositó allí todas sus riquezas y estaba feliz y contento. Ya nadie podía robarle ni un penique de sus riquezas en plata. Pasó el tiempo, y resulta que este obrero que había realizado esta construcción vio llegar su muerte. Reunió a sus hijos, que eran dos, y les contó lo que él había hecho y cómo podían ingresar y tomar parte del tesoro para que sus días fueran tranquilos. Y así fue que el hombre murió y los hermanos fueron inmediatamente allí, a esta torre, a esta bodega, retiraron la piedra y comenzaron a sacar las riquezas del rey. El rey estaba tranquilo. Él no sospechaba absolutamente nada, pero un día quiso ver sus riquezas y abrió la puerta, retiró los cintos y, oh sorpresa, se llevó cuando vio que sus riquezas habían disminuido. ¿Pero qué es esto? ¿Cómo han disminuido mis riquezas? Si todo está cerrado, si tiene seguridad. Y se preguntaba una y otra vez, ¿de qué forma? ¿Quién había entrado a robar sus tesoros? Así de que se ideó una trampa. Resolvió hacer lo siguiente, mandó construir una trampa e hizo que la colocaran junto a los depósitos en que estaban guardados los dineros. Los ladrones hicieron su visita como siempre y uno de ellos entró en el depósito y en cuanto se acercó a las arcas se vio cogido en la trampa. Y oigan esto. Al darse cuenta del lazo en que había caído, rápidamente llamó a su hermano y le contó lo que había ocurrido y le mandó que se acercase sin perder un momento y le cortase la cabeza. No fuese que al ser visto y reconocido como uno de los ladrones, perdiese también al otro. Y al otro hermano le pareció bien lo que decía su hermano, se acercó, suaz, suaz, e hizo cuanto le había mandado, colocó de nuevo la piedra en su sitio y volviéndose a casa, llevando consigo la cabeza de su propio hermano. El rey ya estaba inquieto con su tesoro y fue a verlo de nuevo y se rascaba la cabeza de solo pensar qué era lo que estaba viendo. Un cuerpo sin cabeza. O sea, que no era uno solo, sino eran más ladrones. ¿Quién le cortó la cabeza? ¿Por qué le cortó la cabeza? ¿Por qué lo dejó allí? Eran todas esas preguntas que se hacía el perplejo ante aquella situación. Entonces mandó que ese cadáver
fuera colgado allí en la plaza pública y que fuera vigilado. Y no solamente el cadáver, sino que cualquier persona que oliera, que mirara al cadáver, que llorara, que gimiera, que preguntase más de la cuenta, lo llevara a su presencia, a cualquiera que viese llorando. Pero este cadáver no solamente tenía el hermano, también tenía a la madre. Y la madre no podía soportar que la cabeza estuviera separada del cuerpo. Es más, era muy importante para que él pudiera trascender a las creencias que ellos tenían. Así es de que le dijo al hermano, no sé cómo vas a hacer, pero traes el cuerpo de tu hermano. El hermano trató de disuadirla, de persuadirla, pero ella le dijo, si aquí no me traes el cuerpo de tu hermano, yo misma voy y le cuento al rey que fuiste tú también que le robó los tesoros. Cuando el hijo sobreviviente se vio tan difícilmente cogido por las razones de su madre y no pudo disuadirla con ninguna clase de argumentos, dicen que se las ingenió de esta manera. Preparó unos asnos llenos de odres de vino y los cargó sobre aquellos. Odres son como unas bolsas de cuero, unos pellejos de cabra que las llenan de vino, y esa era la forma, recordemos, 2400 años de nuestros días, cómo transportaban los vinos. Entonces, él se fue con los asnos cargados de vino y se fue a la plaza donde estaba el cadáver de su hermano. Llegando allí, vio que obviamente el cadáver estaba custodiado y desató estos odres, cosa de que comenzara a regarse el vino, asustó a los asnos y estos salieron despavoridos por toda la plaza y él comenzó a dar gritos y a tratar de coger a un asno y al otro. Cuando los soldados vieron que el vino se estaba derramando, se dedicaron a recoger el vino que se derramaba, cosa que hacían para su lucro naturalmente. Él fingió que se indignaba y se puso a injuriarlos furiosamente, pero luego los guardias le fueron aplacando con palabras y al cabo de poco fingió que se apaciguaba y que cesaba su ira, hasta que al fin apartó sus asnos del camino, ya supuestamente más tranquilo, cerró los odres y comenzó a conversar con los guardias que ya habían bebido un poco de ese vino. Y él en gratitud le dio a cada uno de un odre, una porción de vino. Y ellos ya entonaditos se sentaron a beber. Cuando la noche llegó y él vio que los guardias ya estaban durmiendo por la borrachera, descargó el cuerpo de su hermano, lo colocó en los asnos y se dirigió para la casa. Pero antes de ellos, rasuró la mejilla derecha de cada uno de los soldados para que tuvieran un escarnio. Y así fue que de ese modo cumplió las órdenes que le había dado su madre. Imagínense lo que pasó cuando le llegaron con la noticia al rey de que el cuerpo había desaparecido. Él se sintió insultado. ¿Quién era aquel que era más sagaz que él? Y ya había conectado con esa rabia y con que lo había humillado. Entonces
queriendo averiguar por todos los medios quién era el que hacía todas maquinaciones con tanta astucia, cuentan que hizo una cosa que a mí no me parece creíble, no sé a ti. Pero imagínense que mandó ir a su propia hija a un lupanar público, a un burdel, a prostituirse. Y ordenó que admitiese a todos por igual y que antes de entrar con ellos los obligase como condición necesaria a que le contasen lo que había hecho con más astucia y luego lo que habían cometido con menos vergüenza en toda su vida. Y al que le refiriese lo ocurrido con el ladrón, que le detuviese y no lo dejase salir. Eran órdenes del rey, así es de que la hija fue a hacer lo que el papá le mandó a hacer. Y a aquel ladrón le pareció muy extraño y se enteró de las preguntas y supo que era para casarlo. Así es de que, queriendo vencer al rey nuevamente en astucia, hizo lo siguiente. Cortó el brazo de un hombre que había muerto recientemente y llevándolo escondido bajo su mano se dirigió al lugar en que estaba la princesa para visitarla como un cliente cualquiera. Así es de que ella le preguntó lo que le había dicho el rey, las dos preguntas. ¿Qué es lo más vergonzoso que has hecho y qué es lo más astuto que has hecho? A lo que el ladrón respondió, lo que más vergonzoso he hecho es cortarle la cabeza a mi hermano cuando cayó en una trampa por estar robando los tesoros del rey. Y lo que más he hecho, lo más astuto que he hecho, pues robar el cuerpo de mi hermano, emborrachar a los guardias y robar el cuerpo de mi hermano. En cuanto oyó esto, la princesa quiso detenerlo, pero el ladrón, valiéndose de la oscuridad, le presentó el brazo del muerto. Ella lo agarró con todas sus fuerzas, creyendo que tenía su verdadera mano, y entre tanto el ladrón, dejándole el brazo, pudo salir por la puerta y escapar tranquilamente. Cuando anunciaron al rey lo que había sucedido y de la forma que había sucedido, quedó atónito. Qué hombre tan sagaz, qué hombre tan astuto, qué osadía. Yo lo quiero conocer. Me ha superado en astucia. Y finalmente envió a todas las provincias para que lo anunciaran públicamente, un bando presidencial real en este caso, en el que le daban garantías de seguridad y le prometía además grandes regalos si acudía a su presencia. Confiado en estas palabras, el ladrón se presentó ante el rey Rampisinito. El rey quedó muy maravillado y dio en matrimonio a su propia hija, al que más sabía de los hombres, pues siendo los egipcios los más destacados entre todos, aquel prevalecía sobre todos los egipcios. Y después de esto cuentan los que cuentan, que el rey Rampincínico descendió al lugar que los griegos creen que es el infierno. Y este cuento se ha acabado y yo te lo he contado. Ahora dime tú qué mensaje te ha susurrado. Los cuentos de hadas o de fantasías nos conectan con la esencia de nuestra vida, la trascendencia de la vida. Ellos hablan de que todos los personajes son uno solo, viven en ti, viven en mí. ¿Cuántas veces eres el rey que lleno de tesoros simplemente los guardas, ni los aprovechas, ni deja que otros los aprovechen? Pero en los cuentos de hadas, en los cuentos maravillosos, no estamos hablando de las cosas físicas, sino lo perenne, lo atemporal. Estamos hablando de la riqueza que tiene, la mayor riqueza que tiene el ser humano,
puede ser el alma, puede ser los dones, puede ser la virtud, que la dejamos allí, encerrada. ¿Cuántas veces somos ese arquitecto, ese obrero que deja fallas en sus obras, que engaña? ¿Cuántas veces somos el ladrón? Ese ladrón que se aprovecha de lo otro, de lo que hacen los otros, o de esa madre que ve todo ya, que está en un desorden, que está en un caos y dice, no, aquí pongan la cabeza sobre el cuerpo, hagan lo que tengan que hacer, denle orden, así no puede seguir. ¿O cuántas veces somos también esos guardias que no cumplimos con nuestro trabajo y que tal vez nos vamos por el mejor postor? O esa princesa que realmente era el mayor tesoro que tenía el rey y la prostituyó, la vendió por cualquier cosa, simplemente por cuidar sus tesoros físicos. Y en muchos de los cuentos de hadas y en los cuentos fantásticos, no quiere decir que siempre sea así. Ah, la manzana quiere decir esto. Ah, el perro quiere decir esto. Ah, la espada quiere decir esto. Ah, la princesa quiere decir el alma. Pero en este caso era su mayor tesoro. Y ella obedeció lo que este padre le decía. ¿Cuántas veces no tenemos esa prioridad? ¿Qué es lo más importante? El rey es, en los cuentos, el poder absoluto, el mayor poder, el mayor poder. Y había un hombre que lo superaba en astucia y él lo aceptó. Y esa astucia que estaba sobre ese mayor poder, tal vez se esté refiriendo a esa intuición, a esa mayor sabiduría. Cada uno, el cuento le hablará, le susurrará cosas. Nos vemos en una próxima. Gracias, gracias por estar presentes.